El concepto de mindfulness, de vivir mejor, de tener una herramienta que nos ayude a gestionar nuestros pensamientos y emociones, está todavía más de moda. Y en esta sesión vamos a hablar un poquito de mindfulness, de la meditación y sobre todo vamos a compartir algunas guías, pautas de cómo implementar eso a nivel organizacional. Este es el show de Maxioma y comenzamos. Desde el folleto de esta semana vamos a ver cómo podemos definir objetivos, tipos de prácticas, tipos de meditaciones, cómo llevarlo, ¿no? De un punto inicial a que tenga todo el mundo acceso a ello, qué tipos de servicios podríamos pensar, sobre todo hacernos preguntas, ¿no? Para ir definiendo, puesto que cada organización seguramente es diferente y tiene diferentes objetivos, recursos, cultura, y todo eso hay que tomar en cuenta. Vamos a comenzar hablando de definiciones. Si ustedes me conocen, saben que me gusta definir los términos antes de empezar a explorarlos, y esta definición no es simplemente una escritura en la piedra, simplemente es para compartir lo que en este momento podríamos definir que es meditación. Y antes, efectivamente, antes de hablar de las definiciones, habría que pensar por qué está de moda mindfulness, ¿no? Es un tema que va de boca en boca, eh, es un servicio, parece, herramientas que están cada vez más a la mano, por muchas razones, pero principalmente porque creo que, si no es que todos, la gran mayoría estamos buscando cómo hacerle para tener una mejor vida, ¿no? Para tener una mente quizá más clara y poder enfrentar a los retos de la vida de una manera más sencilla y claro, eventualmente ver esto hecho realidad en algún tipo de progreso en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? En el mundo corporativo también se piensa esto y claro que nos preguntan acerca de cómo podemos medir el progreso de un programa de mindfulness. Lo vamos a ver. Pero las causas al final son bastante personales, pero comunes entre todos, ¿no? Y es por eso que mindfulness es una herramienta, como vamos a ver, que cada vez se busca más, cada vez se practica más, se aplica en diferentes áreas de nuestra vida. Y yo te pregunto, si tú estás buscando o estás practicando mindfulness, ¿para qué exactamente lo estás haciendo? Sería interesante que compartas tus razones. Ahora, antes de hablar de mindfulness y qué es y qué no es, pues deberíamos hablar entonces de meditación. ¿Cómo se define la meditación? Y si buscamos algo de definiciones etimológicas, podemos conectar con palabras de Pali y tibetano. Este, en Pali, la palabra sati y en tibetano la palabra gom, que la primera puede ser definida como cultivar o desarrollar y la segunda como ver más allá, ¿no? Estas definiciones nos ayudan entonces para ir desarrollando un concepto que nos pueda ayudar para esta charla, aunque si ustedes ponen en internet definición de meditaciones, hay muchísimas. Lo más importante es definirla como una práctica que nos invita a conocer o familiarizarnos con algo. Y en este caso, desde el punto de vista de mindfulness, es conocer y familiarizarnos con nosotros mismos y quizás más allá con nuestra mente. Cómo es que nuestra mente se comporta, cómo es que percibe el mundo y obviamente con base en ello, cómo es que responde. Hay diferentes tipos de meditaciones y algunas de estas obviamente tienen diferentes objetivos. Objetivos primario, yo le llamo, y ulterior. Dependiendo del tipo de meditación, como vamos a ver, uno de los objetivos primarios es la pacificación o simplemente generar un tipo de relajación inicial, ¿no? Que podría servirnos para, pues quizás alejarnos un poco del bullicio de la vida, del caos, estar en paz para luego
pues descansar, tener más energía y volverla a entrar, ¿no? La gran mayoría de las personas nos preguntan cómo me puedo relajar, cómo puedo alcanzar algo de paz en mi vida. Y buscan la meditación y mindfulness como una vía para eso, lo cual no está mal, es uno de los caminos pues bastante primarios de lo que puede ofrecer esta herramienta, esta técnica. Ahora, pero relajarse y por un momento, pues no es obviamente el objetivo ulterior, puesto que si podemos desarrollar esta práctica de relajarnos, entonces podemos fortalecer otras capacidades de nuestra mente, como es la atención y la concentración. En ese momento, si yo tengo mayor capacidad de atención y concentración, entonces puedo llevar mi mente a un lugar y mantenerla ahí para desarrollar una función en específico, que puede ser algo tan sencillo como leer un libro, ¿no? Esa capacidad de concentración y atención es una que permite entonces a la mente, pues, ser funcional, ¿no? Podríamos decir que una mente funcional es aquella que puede o que tiene la capacidad de concentrarse y de poner atención en donde queramos para ejecutar una cierta función durante un periodo de tiempo sin distracción y claro, con un objetivo en mente. Ah, de, con este modo o con esta definición podemos entonces decir que una mente no funcional es la que carece esta capacidad de poner atención, darse cuenta y concentración de tal modo que usualmente está distraída y si está distraída desconoce las causas y consecuencias de su vida y de cómo funciona el mundo. Em, Esto es, digamos, dicho a 30.000 pies de altura, como dicen los americanos, puesto que si esa es la principal característica de una mente disfuncional, pues hay una serie de consecuencias, ¿no? De relaciones, sobre todo en el área de nuestro comportamiento, ¿no? Vamos a continuar entonces hablando entonces de los tipos de meditación. Si un tipo de meditación principal se encarga o busca de esta generación de la capacidad de concentración y atención, hay otro grupo, digamos, bastante grande, que tiene como objetivo ulterior eh, el análisis y la discriminación de los fenómenos que se presentan en la vida, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos un grupo que busca esta pacificación para entonces construir o fortalecer esta capacidad de concentración y atención. Y una vez que pueda tener esa capacidad, pues entonces puedo entonces analizar y discriminar lo que se presenta en mi vida para entonces saber cuáles son las causas y consecuencias de esos fenómenos y claro, responder de una manera madura, consciente, ¿no? Dicho esto bastante rápido, la práctica de la meditación pues toma tiempo, puesto que el reto de meditar es generar esta capacidad, este hábito día con día. Y en una vida como la que tenemos, pues se nos hace difícil, ¿no? Y es por eso quizá, y entiendo que la gran mayoría de las personas busca meditar simplemente como un vehículo para relajarse, ¿no? Un poco eh, y espero que por lo menos con ese desarrollo de capacidad de relajarse, podamos entonces ir construyendo todas estas capacidades que hemos dicho. ¿Cómo esto se manifiesta en un mundo corporativo? Bueno, pues imagínense las decisiones que hay que tomar en un mundo corporativo. ¿Qué mejor sería si las personas que toman esas decisiones tienen capacidad de concentración y de atención? Y claro, algo en relación a la parte de discriminación y de análisis para entonces tomar las decisiones lo más consciente que se pueda y de forma racional, conociendo obviamente las causas y consecuencias de sus decisiones y de sus acciones, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto y les quiero mostrar, déjenme apagar aquí estas cajitas azules. Em, Usualmente en Maxioma generamos bastante contenido en relación a diferentes temas. Uno de los temas que más nos apasiona es la meditación, mindfulness y obviamente su impacto en nuestra salud,
en la productividad y el desempeño de los individuos. Y les quiero mostrar, a ver si puedo aquí. Ok, aquí está. Ok, no, déjenme. Aquí esta no es esta. Perfecto. La voy a hacer un poco más grande. Y este es uno de los artículos que hemos desarrollado recientemente, donde abordamos a un nivel pues, bastante detallado, en este caso, conceptos como mindfulness, conceptos como la neuroplasticidad, en relación al impacto que tiene la meditación, en general todas las meditaciones y en específico mindfulness en el cerebro. Y hablamos también de su relación con la productividad, otros impactos en la vida diaria. ¿Qué significa entonces tener estas capacidades y cómo se muestran? em, de dónde vienen los términos, etcétera, métodos de meditación. Y quiero mostrarles esta cajita que ven por aquí. Esta es una caja, o digo, una tabla pues, con bastantes años desarrollada, yo diría, hace algunos cientos de años, pero que nos sirven ahora para compartir los tipos de meditación que todavía se conciben como tal. La primera grupo que mencionaba, llamado Samatha o Shamatha, meditaciones de tranquilidad, de pacificación, que buscan esta capacidad de relajación para entonces desarrollar estas capacidades de atención y concentración. Y como pueden ver, hay varios métodos dentro de Shamatha. Uno es Anapanasati, en la que contrarresta la distracción y obviamente desarrolla la concentración, como estaba diciendo. Luego está Metta Bhavana. Bhavana es el término Pali para definir meditación. Y en este caso, Metta Bhavana contrarresta el odio, la nostalgia, y desarrolla el amor. Luego está la mudita bhavana, que contrarresta el rencor y la envidia y desarrolla la alegría. Y el upekkha bhavana, que contrarresta la indiferencia y la neutralidad apática, desarrollando la ecuanimidad. Me voy a parar aquí, puesto que voy a utilizar esto que acabo de decir de compartir a ustedes este tipo de meditación y estos métodos, donde el primero, Anapanasati, que es un método que utiliza em, la concentración en la respiración. Ese sería el primer elemento de este método. Contrarresta la distracción, y que este método, a través del tiempo y traído al occidente del mundo, pues fue acuñado como el término conocido mindfulness, aunque no necesariamente fue acuñado hace poco. A partir de 1881 se acuña este término, y se ha utilizado en diferentes áreas de la meditación, ¿no? Hasta el día de ahora, donde a partir del 1979 John Kabat-Zinn lo acuña con un proyecto muy específico de aplicación de este tipo de meditación, Anapanasati. Obviamente él le quita toda la parte de elementos quizá que nos pudieran hacer pensar como religiosos, o que nos conduzcan o inviten a la práctica del budismo, puesto que todas estas meditaciones vienen de la tradición budista. Algunos de ellos fueron heredados por otras tradiciones y filosofías, pero el budismo luego añade algo que ahorita voy a describirles. Pero regresando a la parte de mindfulness, es muy importante que sepan más o menos de dónde viene. Y este escrito, que se los puedo compartir con todo gusto, pues obviamente trae más información acerca de, de esto. Esta parte es muy importante, como que les mencionaba, el problema o el reto de la meditación es mantener esa coherencia y continuidad de atención. El segundo grupo, y me voy a regresar aquí a esta tabla de tipo de meditaciones, Vipassana. Ese sí es el aporte que tiene la disciplina budista,
al área de las técnicas contemplativas, donde a través de el vehículo de este tipo de meditación busca la discriminación y el análisis de nuestra realidad para entonces tener una clara percepción de los fenómenos que ocurren en nuestro mundo y entonces no demandar cosas totalmente irracionales de nuestro mundo y de nosotros. Es muy importante que a pesar que nosotros podamos estar tranquilos, ¿no? Y pacíficos, seguimos con, digamos, el problema de raíz que eventualmente identificó el Buda histórico y es por eso su aportación a las técnicas contemplativas a través de la meditación vipassana, en donde busca eh, tratar de erradicar esas percepciones incorrectas de la realidad, puesto que al día de hoy todavía seguimos demandando de nuestra realidad cosas que no podemos obtener, como por ejemplo demandar eh, que algo sea permanente cuando sabemos que todo cambia segundo a segundo, o que algo tenga características intrínsecas que realmente no tienen, ¿no? Algún ejemplo sería entrar en un matrimonio, una boda, pensando que tu pareja va a ser siempre igual, ¿no? Sin esperar que cambie y el día que cambia, entonces empiezan los problemas. O, por ejemplo, adjudicarle a esa pareja características que en algún momento viste, ¿no? Y que piensas que son solamente de él y de ella, que simplemente por existir esa persona es buena siempre o mala siempre, o inteligente o no inteligente, sin darte cuenta que esas características obviamente vienen de tu percepción de esa persona. En fin, estos son temas muy amplios, muy interesantes. Este archivo se los puedo compartir. Después les voy a compartir cómo lo pueden pedírmelo. Y vamos a continuar. Ahora voy a continuar mostrándoles algunas láminas para contarles entonces cómo vamos a implementar un programa de mindfulness corporativo, dejando un poco atrás, quizá aquí está. Ok. Y voy a hacer esto. Lo voy a hacer grande. Perfecto. Discúlpenme que se me quedaron algunas cajitas aquí. Luego se quedan prendidas y ahorita voy a... Ok, perfecto, ya está. Algunas de estas láminas ya las vieron. No obstante, es muy importante eh, preguntarnos todo esto que les acabo de compartir acerca de la historia de meditar y qué significa y cuál es su impacto, obviamente a nivel psicológico. Es algo sumamente personal, ¿no? Común entre, si no es que todas, la gran mayoría de las personas, pero ¿cómo podemos llevar esto a una organización donde hay muchos proyectos, intereses, iniciativas, culturas, ¿no? Mindfulness, ¿qué significa? Bueno, ya vimos, es un tipo de meditación que busca desarrollar la capacidad de atención, ¿no? Y claro, de relajación, tanto mente y cuerpo. Y aquí es una de las definiciones que hemos utilizado, es la capacidad humana básica para estar completamente presente, consciente de dónde estamos y lo que estamos haciendo y no ser demasiado reactivo o abrumado por lo que sucede a nuestro alrededor. Básicamente, si yo pongo atención en algo vivo en el presente, puesto que mi mente está ahí, no está en el pasado, pensando que tengo miedo a que algo pueda volver a suceder, o estoy enojado que algo sucedió, o pensando en el futuro donde tengo nuevamente miedo que algo pueda pasar, ¿no? ¿Qué significa esto en el trabajo? Pues trabajar entonces, si yo tengo esta capacidad de atención y de concentración, pues puedo trabajar desde un lugar llamado objetividad, sobre todo en la toma de decisiones, observar circunstancias sin emociones como parte clave de las acciones, permanecer flexible y enfocarse imparcialmente ante nuestra realidad. Hay varias razones, aquí voy a pasar algunas rápidas, muchas relacionadas con el estrés. Hay muchísimo contenido,
Esto ya lo habíamos visto, lo estoy retomando porque se me hace muy importante recordar que una de las razones por las cuales los programas de mindfulness están cada vez más necesitados es para responder al alto nivel de estrés que percibimos en nuestras organizaciones y en la sociedad en general, ¿no? Mindfulness nos ayuda a instruirnos, a tener esta capacidad, estas herramientas para gestionar nuestro estrés, cambiar la actividad cerebral, ¿no? Esto es algo que vamos a hablar después o en otra sesión, cómo impacta esto en nuestro cerebro, reducir la distracción y fortalecer las relaciones humanas en el trabajo. Otra razón sería mejorar la adaptabilidad. Vivimos en un entorno en constante cambio, como decía antes. Entonces, si yo puedo ah, tener una percepción un poco más correcta de la realidad y saber que todo cambia, entonces no voy a estar demandando que algo se quede siempre, esas personas que buscan tener el control para que siempre las cosas se queden de una manera. Bueno, creo que a través de la meditación tipo mindfulness podemos ayudar a esas personas a tener una visión mucho más amplia, fomentar la creatividad, ¿no? Puesto que si yo dejo esa necesidad de tener control, entonces puedo jugar con diferentes elementos y mezclarlos para llegar a resultados, ¿no? Conclusiones diferentes. Mejora las relaciones sociales al observar, obviamente, y aceptar que otras personas viven los mismos retos. Y si yo puedo entender eso, entonces puedo conectar con la humanidad de los demás. ¿Cómo lo vamos a implementar? Aquí vamos a ver tanto una serie de pasos clave como una serie de preguntas como guías estratégicas. ¿Ok? Estas son estrategias generales y antes de revisar una a una, son 5. Hay que recordar que cada organización, dependiendo de su tamaño, sus recursos, su cultura y su contexto, tomará una ruta personalizada y adecuada para implementar programas de mindfulness que le ayuda a mejorar su salud mental y fortalecer al final, pues obviamente es el desempeño. La primera es establecer un nivel de compromiso. Esto quiere decir que el compromiso es recordar aquella emoción que te dio al tomar una decisión sobre una acción que vas a hacer a través del tiempo. Y una organización también debe de hacer eso. Entonces, no debe de hacer un gran evento de mindfulness, llevar un experto. A veces me han invitado a dar una plática pensando que con una plática vamos a eliminar todas las situaciones erróneas cognitivas que todos tenemos y no, es un gran error. Em, hay que hay que preguntarnos si ya tenemos identificados con evidencia, con datos, los riesgos de salud de la organización, ¿no? Eso nos ayuda mucho entonces a establecer esos compromisos. Si tenemos los recursos, tiempo, dinero, talento para establecer compromisos a largo plazo y que no nos dure la emoción por un mes. Entonces, eso es muy importante, esos elementos para respondernos y entonces establecer un nivel de compromiso. El segundo punto estratégico es enfocar tu cultura, ¿no? Cada compañía tiene una cultura y entonces es muy importante tomar en cuenta el contexto, ¿ok? Comenzando, por ejemplo, si ya tienen un programa de bienestar, si para eso, si la compañía, la organización tiene cierto nivel de compromiso en relación a la salud de los empleados, si no, pues habría que empezar por eso, por ello primero. Su cultura abarca el concepto de tener un balance de vida-trabajo, ¿no? Y si su equipo de liderazgo está modelando un comportamiento deseable, ¿no? Todas estas cosas son muy importantes de la cultura y podemos definir la cultura como el cúmulo de comportamientos que una organización tiene para relacionarse entre sus empleados, tomar decisiones y aceptar consecuencias positivas o negativas de estas acciones. Seguimos con las estrategias generales, ofrecer servicios personalizados. Como decía al principio, el concepto de mindfulness se aplica a nivel individual para, obviamente, enfrentar cosas comunes, pero cada persona aprende de forma diferente. Entonces, por eso hacemos estas preguntas. ¿Tienes evidencia de las preferencias de aprendizaje, participación de tus empleados? Una recomendación, por ejemplo, es usar apps o herramientas. Hay muchas que ayuden a los empleados a personalizar su enfoque
de bienestar. Proporciona cursos o capacitación que permitan cierta interacción con instructores, ya sea de forma presencial o remota. Y ten disponible expertos, personas que puedan ayudar a tus empleados cuando tengan preguntas sobre cómo comenzar o desarrollar aún más la práctica. La parte 4 de la estrategia indica dedicar tiempo y espacio necesario. Esto es hablar, por ejemplo, primero en relación al tiempo. Si los programas pueden ser incrustados o pueden existir en el calendario de actividades de la organización. Eso es muy importante para que no empujen a este tipo de servicios hacia ya sea horas muy, muy tempranas, ¿no? Que a veces es difícil cuando uno tiene familia, o muy, muy tardes cuando uno ya está cansado y quiere ir a dormir. ¿Cómo estás? Esta es una pregunta muy importante, acomodando el deseo de que tus empleados practiquen mindfulness. Ese deseo, de dónde viene, ¿es de una persona o de varias personas? ¿Es de un equipo o es de una necesidad identificada en la organización? Y por último, puedes bloquear tiempo para prácticas particulares. Por ejemplo, si se encuentra un riesgo muy específico, podríamos hacer un servicio muy particular para varios grupos o grupo de la organización y atender ese riesgo. Y finalmente, ofrecer soporte, ayuda. ¿Están participando tus líderes en la organización? Es una pregunta similar a la anterior en relación a modelar la práctica de mindfulness. ¿Qué canales de soporte se ofrece o ofrecerías? Y si el equipo de liderazgo, esta es la misma pregunta de antes, está modelando el comportamiento deseable. Esto es muy importante. Lo siguiente que vamos a ver es cómo escalar los sistemas para dar acceso a todos desde el punto de vista de sistemas de servicios de tecnología, ¿no? Y esto lo hemos aplicado, lo hemos compartido con ustedes en otras sesiones en relación a la transformación digital de servicios de bienestar. Em, Hay varias etapas, aquí voy a mencionar algunas y recordando que lo principal de estas etapas no es recordar exactamente cuál va primero y después, sino de alguna manera responder a las preguntas importantes que hay que eventualmente pues tener conclusión y dar pasos hacia adelante. Por ejemplo, la primera, ambición, estrategia, qué queremos lograr, qué es importante para nosotros y qué es prioritario en relación a los valores de la empresa, cómo un programa de mindfulness puede o no de alguna manera representar a los valores, misión y visión de la compañía. La tercera parte, cómo lo vamos a medir, ¿no? Cómo vamos a ver el progreso, qué áreas objetivas vamos a medir, qué áreas subjetivas vamos a medir, y eso cómo va a ser representado en un reporte para que alguien tome una decisión, esa información, qué significa en la organización. La cuarta etapa, kit de herramientas y mapa de desarrollo. ¿Qué herramientas críticas vamos a tener para ejecutarlo? Una app, una plataforma, contenidos dinámicos, programas híbridos donde haya cuestiones a demanda o cosas presenciales, en fin, eso es muy, muy importante. Claro, todo esto a través de un plan de ejecución, y esa es una de las preguntas, si ya hay un plan de ejecución, ¿no? Y si no, ¿cómo se puede desarrollar? ¿Qué otras iniciativas pueden integrarse en un plan de mindfulness? Porque obviamente este programa usualmente toca muchas aristas de un programa de bienestar y de capacitación de una organización. Y finalmente, cómo desarrollar un ecosistema de evolución de tal manera que mindfulness sea parte de un camino de evolución en la organización, en la salud de la organización. Muy bien. ¿Cómo podemos? Voy a cerrar aquí porque me voy a saltar un poquito. Y mindfulness usualmente son programas dentro de lo que nos piden. Es concebido como una práctica, como decía, para gestionar el estrés, relajarnos, ¿no? Alcanzar niveles mayores de paz interior para entonces poder seguir trabajando. Muy bien. Bueno, mindfulness es una herramienta bastante amplia, poderosa, que se puede aplicar en varias áreas de
de una organización, de un individuo. En nuestro caso, las prácticas que nosotros tenemos, ahora sí lo voy a hacer grande, tienen varias áreas de aplicación. Si ven la columna izquierda, esos iconos en azul significan áreas donde aplicamos diferentes meditaciones, obviamente con base en mindfulness. La primera es aprender las herramientas de mindfulness, ¿no? Aprender a fortalecer nuestra capacidad de relajarnos, de poner atención y de concentrarnos, ¿no? Y para eso, si ven esas cajitas, tienen un número arriba, es el número de programas donde cada uno debe de tener entre 5 y 10 meditaciones de 10 minutos. Y claro, cada uno de estos programas pues tiene una metodología, hay tareas y se va midiendo obviamente el progreso con algunas preguntas donde nosotros sabemos qué está pasando en relación a la respuesta o reacción emocional de los individuos ante temas importantes para ellos. El segundo es el crecimiento profesional, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestro crecimiento profesional? El tercero es gestión de relaciones. El cuarto es desarrollo personal, qué tipo de habilidades necesitamos para incrementar, incluyendo inteligencia emocional. El quinto, cómo dormir mejor. Y el sexto, ¿no? Hacemos una integración con prácticas del yoga. Y bueno, como decía, cada uno de estos, por ejemplo, en el punto uno, aprendiendo mindfulness, uno de los primeros programas es el entrenamiento básico. En este caso hay 11 meditaciones de 5 a 10 minutos y estos son los temas que tenemos. Ahora, todos esos temas, ahora sí voy a regresar por acá. Acá. Perfecto. Cada uno de esos temas se alinea con un mapa de riesgos que ya hemos identificado, mapa de riesgos de salud y necesidades en relación a productividad y desempeño. Con base en eso vamos personalizando a nivel organización, grupo y a veces individuo qué tipo de práctica de mindfulness deben de practicar. Por último, les quería mostrar esto nada más. Ok, regresar aquí a la presentación. Uy, perdón, no es lo que quería. Aquí está. Ok, aquí está. Em, entiendo que esta sesión, que usualmente anda rascando los 30 minutos, em, requiere obviamente de más tiempo. Con gusto he proporcionado a través de redes sociales o a través de email personal contenidos acerca de meditación, si a alguien le interesa obviamente la historia, técnicas, prácticas, herramientas que hay en el mercado. Con gusto lo tenemos y lo podemos compartir. Luego en la parte de mindfulness, ¿no? También cómo lo hacemos nosotros en Maxioma. Y esta sesión pues va a complementar otra sesión del día de mañana donde eh, el consejo me ha invitado y aprovecho, digamos, para el comercial. Voy a compartir el escenario con Mariana García de Yoga Life hablando de mindfulness y estoy muy orgulloso y muy contento, la verdad, de esto. Ahí está la liga, pueden tomarle una foto si no es que han recibido ya la invitación. O por otra parte, aquí está el QR de mi email personal. Puedes tomarle una foto y automáticamente se generará en tu celular un correo que me puedes enviar para que yo te envíe información acerca de meditación, de mindfulness, cómo implementarlo a nivel organizacional, cómo hacerle también en la práctica individual y claro, si puedes eh, ver mañana esta charla. Eh, un tema sumamente interesante, seguiremos hablando de esto y hasta la siguiente vez. Te invito a que seas más consciente, sobre todo, de ti mismo. Hasta luego.